Bueno, voy a controlar el tiempo también. Antes de empezar, quería agradecer a José y a La Lata la invitación a participar en estas cosas, que es una buena oportunidad para, bueno, para compartir con vosotros y vosotras las cosas que me interesan y en las que estamos trabajando y sobre todo, bueno, en un sitio así, ¿no? La verdad, si a mí hace 4 años me dicen que iba a estar un jueves por la tarde en un local como este hablando a 30 personas sobre estas cosas, no lo hubiera creído. Vamos, me hubiera parecido, vamos, increíble. Creo que es muy inspirador, ¿no? Espero que os interese. El título de esta charla recuerda aquella película de Sidney Pollack, pero bueno, es simplemente un juego, ¿no? Viajar no quiere decir, no utilizo la palabra viajar como desplazarse, eso, por razones de aventura, de turismo, etcétera, ¿no? Me refiero a la forma de movernos en las ciudades en las que vivimos cotidianamente, ¿no? A los desplazamientos cotidianos. Y el subtítulo quiere decir movilidad frente a accesibilidad. Y otra vez más tengo que explicar que la palabra accesibilidad aquí no está empleada en el sentido que Iván se refería antes o que Eduardo puede contar después, ¿no? No me refiero al derecho que tiene la gente a poder desplazarse, a poder relacionarse con el entorno de una manera libre, autónoma y segura. Accesibilidad es un concepto, bueno, todavía no he encontrado una palabra para decir para que exprese bien lo que... Entonces, por eso utilizo accesibilidad y luego vemos lo que es. Al final son dos modelos de ciudad, ¿no? Dos modelos de vivir en las ciudades. Moverse por las ciudades siempre ha sido la gran preocupación de los urbanistas, ¿no? De la gente que se dedica a diseñar ciudades. Pero de todos ellos yo quería hablar esta tarde, empezar hablando de dos genios, ¿no? En mi opinión, ¿no? Dos visionarios, ¿no? El primero es este hombre, es Henry Ford. El hombre que inventó un automóvil popular que se podía fabricar en serie y con ese invento pues revolucionó la ciudad. Fue un cambio absoluto, la capacidad de desplazarse largas distancias de una manera económica, cómoda y autosuficiente. Eso cambió la forma de la ciudad de una manera radical desde principios del siglo XX hasta nuestros días. Y el siguiente hombre es este arquitecto también visionario suizo, que es Le Corbusier, que seguramente habréis oído hablar de él, que curiosamente posa aquí también al lado de un icono de la época, ¿no? De otro automóvil otra vez, ¿no? Porque toda esta gente que en los años 20 imaginaban ciudades distintas, las vinculaban a las máquinas, ¿no? Era todo, el futurismo era todo la velocidad, el desplazarse, la fascinación por lo mecánico. Y Le Corbusier, siguiente, por favor, inventó una ciudad nueva porque no le gustaba en la que vivía, ¿no? La que vivía la gente a finales del siglo XIX. Bueno, estoy bien, ¿no? A finales del siglo XIX la gente vivía en suburbios de ciudades industriales absolutamente degradadas ambientalmente y Le Corbusier planteó, junto con otros urbanistas de aquella época, siguiente por favor, una ciudad nueva, una ciudad en la que la gente pues vivía en esos grandes bloques de edificios de viviendas sobre un gran manto verde, ¿no? La reivindicación del higienismo, del contacto con la naturaleza, en contra de todo aquel modelo anterior caracterizado por la insalubridad. Siguiente, por favor. Seguramente os suena, es bueno, una de las grandes obras de Le Corbusier, ¿no? Le Corbusier tenía dos grandes aforismos que a mí me interesan mucho, ¿no? Uno decía, la vivienda, la casa es una máquina para habitar. O una vez más, el concepto de la máquina, ¿no? El coche, el sitio donde vivimos, todo tiene que ser funcional, todo tiene que responder a las necesidades de la gente. Siguiente, por favor. Y también la otra gran máxima, ¿no? de Le Corbusier respecto a las ciudades era que él decía que las ciudades tenían que cumplir cuatro funciones fundamentales, ¿vale? La primera, habitar, ¿no?
vivir, la gente vivir. La segunda, trabajar. La tercera, recrear, el recreo, el ocio, y decía además una cosa muy curiosa, ¿no? Que a mí siempre me llama la atención, recrear el ocio y el cuerpo y el espíritu. Las dos cosas, ¿no? El cuerpo y el espíritu. Vale, muy bien. Estamos hablando de los años 20, de la vanguardia europea más furiosa y más rompedora, ¿no? Y la última de esas cuatro, al mismo nivel de las otras tres, Le Corbusier decía que era circular. Porque claro, para desplazarse entre los sitios donde vivimos, donde trabajamos y donde nos recreamos el cuerpo y el espíritu, necesitamos un coche, necesitamos desplazarnos, necesitamos circular. Esos eran los cuatro grandes postulados del urbanismo de Le Corbusier, que eran fantásticos. ¿A quién no le gusta, no? Qué bonito todo ahí, ¿no? El verde, los árboles, el sol, la luz, es fantástico. Pasa que, claro, después el sistema capitalista de apropiación y de distribución del espacio, por así decir, pues pervirtió esos valores, en teoría tan estupendos, y los convirtió en esto, en las barriadas donde vive muchísima gente, ¿no? Sitios hacinados, sitios sin luz, sitios súper densos, con unas calles muy estrechas, pero que, bueno, que se reivindican, por así decirlo, tienen su origen en la perversión de ese modelo del urbanismo moderno. Sí, por favor. Y entonces salen estos paisajes que son los paisajes urbanos cotidianos donde vivimos, ¿no? Donde nos damos cuenta que las ciudades están organizadas simplemente en función de el desplazarse con los coches, ¿no? Con coches. El coche de Henry Ford se convirtió en el gran modo de transporte, el transporte dominante, y entonces, bueno, todas las ciudades se organizan con base a eso. Siguiente, por favor. Aparecen las grandes infraestructuras viarias que se superponen sobre la ciudad existente y que generan pues una serie de espacios residuales debajo de los viaductos, en las bordes de las autopistas, en las cunetas, en las medianas, todo eso. Pero claro, la gente vamos ocupando también esos lugares y los vamos haciendo nuestros, ¿no? Esto es pues una de las grandes arterias que cruzan el Distrito Federal de México, y la gente pues se va organizando ahí, ¿no? y haciendo la vida. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son más paisajes, ¿no? que van surgiendo? Pues los paisajes del desarrollo urbano en baja densidad, a base de viviendas unifamiliares, que ha sido la forma de colonizar las ciudades norteamericanas y que hemos traspasado aquí pues casi con 40 años de retraso, ¿no? Lo que en los años 50, siguiente, por favor, era una forma de hacer ciudades basada en la zonificación. El urbanismo americano, que hereda el concepto de Le Corbusier, es dividir la ciudad en zonas. La zona residencial, y dentro de la zona residencial, la zona residencial de alta densidad, de baja densidad, media densidad, etc. Luego, las zonas industriales, por otro lado, ¿no? En este caso es esta zona azul que veis, ¿no? La zona comercial, los grandes centros comerciales, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y los espacios verdes, los parques metropolitanos, como pueden ser estas manchas verdes que aparecen por ahí. Una ciudad compartimentada, dividida, y que para desplazarse de un sitio a otro pues requiere de coches, porque el transporte público no funciona, no es rentable con esas densidades tan bajas. ¿Sí? Una ciudad pensada para este modelo de familia americana normal de los años 50, que se parece mucho a algunas de las familias que tenemos aquí en España ahora, ¿no? Familia convencional, con un padre de familia, una mujer que se queda en casa y los chicos chicas que van al colegio y se hacen mayores, ¿no? Que viven en el suburbio, en esa especie de casa mínima, pero que al final es el castillo, ¿no? La tradición alemana de mi casa es mi castillo. Ese era el urbanismo que hemos heredado. Sí, el concepto que había aquí detrás de esto era entender
una visión muy simple de la ciudad, ¿no? Una visión estructural. Es decir, bueno, las ciudades son como árboles, decían, y así ya estaba todo resuelto. Las ciudades tienen un tronco, luego tienen unas ramas intermedias y luego se van ramificando, los extremos de esas ramas son aquellas casitas que veíamos en esa foto aérea que eran fondos de saco. ¿Os dais cuenta? Ese era un concepto muy fácil, que son como aquellos diagramas del análisis sintáctico que hacíamos en el colegio, ¿no? Lo que pasa es que, claro, nos fuimos dando cuenta que las ciudades no eran tan sencillas. Hubo un señor que se llamaba Christopher Alexander, un urbanista inglés bastante atípico, siguiente, por favor, que dijo que este sistema de círculos concéntricos donde teníamos una ciudad que se dividía en dos zonas y luego esa a su vez en otras dos y había una calle principal y luego otras más secundarias que iban repartiendo el tráfico, eso en realidad las ciudades no funcionan así. Siguiente, por favor. La cosa es más compleja porque los círculos se van mezclando, se van superponiendo, se producen intersecciones y precisamente es ahí donde radica la diversidad y lo que distingue a una ciudad habitable, a una ciudad diversa, a una ciudad dinámica, de las que están muertas, ¿no? Siguiente. Muy bien. ¿Cuál es lo perverso de todo esto? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo se responde a este problema y qué contradicciones tiene, ¿no? Bueno, la primera es lo que la gente que entiende de esto llaman el círculo vicioso de la congestión, ¿vale? En todos los esquemas de tráfico de todas las ciudades siempre hay problemas de congestión. Todo el mundo dice que Oviedo está congestionado, que el tráfico es una mierda, que está lleno de embotellamientos, ¿no? Sí. Entonces, empezamos con un problema de congestión. Vale, ¿cómo respondemos al problema de la congestión? ¿A quién se le ocurre? Cuando una calle está congestionada, cuando hay mucho tráfico, más vías, ¿no? Hacemos más calles o ensanchamos las calles que hay ahora para que vayan más tráfico, para que pase más tráfico, ¿no? Esa siguiente respuesta. Pasa, por favor. Aumentamos la capacidad del tráfico, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando se aumenta el tamaño de una calle? Cuando se hace una calle más ancha para que puedan entrar más coches. Pues que todos los coches que están en el garaje, porque no a sus dueños y dueñas no les compensaba salir porque había una congestión, de repente lo sacan. Es lo que se llama un efecto llamada, ¿no? Por favor. Ese incremento de la capacidad produce un efecto llamada que trae más coches, porque hay muchísimos coches, hay un mogollón de coches, hay más coches de lo que podemos pensar. Y lo que se produce es una nueva congestión. Entonces ese es un círculo vicioso que se va retroalimentando indefinidamente. Y es lo que ha llevado a las ciudades en las que vivimos a tener esta forma. Pasa, por favor. A tener paisajes de este tipo, ¿no? Esto seguramente lo conocéis, es Montecerrao. Es un bosque de farolas, con unas cuantas casas por ahí desperdigadas y unas avenidas que meten miedo porque, claro, no tienen 2 carriles, tienen 4 carriles y veis, bueno, pues como al final el espacio para los peatones está totalmente, no está trabajado, no tiene calidad, son simples aceras, que además en este caso pues no cumplen la normativa de accesibilidad, lo que tienen pendientes excesivas y la verdad es que no se sabe muy bien cómo se ha dado de paso esa urbanización. Pero bueno, el caso es que está ahí, ¿no? Porque nunca es suficiente, las calles nunca son lo suficientemente anchas porque siempre va a haber muchos más coches, ¿no? Siguiente, por favor. Esta imagen puede tener 10 años, igual tiene 13 años, no es muy antigua. La salida de la autopista de Oviedo, veis aquí, bueno, esto es enfrente de Santullano. Y enfrente de Santullano había una señal que limitaba la velocidad a 120. Claro, esto es una cosa como de locos, ¿no? Pero bueno, es que esa autopista en realidad estaba diseñada, calculada, para que los coches salieran del centro de Oviedo a 120 km por hora. La visión funcionalista en la que las ciudades, de lo que se trata es que la gente nos movamos. Muévete, maldita, muévete, porque el moverse, el disponer de coche, es sinónimo de progreso. El progreso está vinculado a el volumen del tráfico.
Cuanto más tráfico hay, cuanto más de desplazamientos motorizados hay, eso significa que las cosas van bien. El siguiente, por favor. Vamos a poner algunos nombres, algunas cifras a esto, ¿no? Me estoy enrollando, perdón. Algunas cifras así ilustrativas, ¿no? Pues en las ciudades del tipo de la nuestra, la gente hacemos en un día normal casi entre 3 y 4 desplazamientos diarios, ¿no? Desplazamientos largos, desplazamientos de más de 5 minutos, ¿vale? Como media, empleamos 65 minutos de nuestra vida en desplazarnos, ¿no? O sea, Gijón, Parque Principado, a Mieres, a donde sea, ¿no? Eso es tal. Pero cuidado porque en ese sistema en el que la gente nos tenemos que mover porque tenemos que ir a trabajar, porque tenemos que ir a estudiar, porque tenemos que ir a tomar copas a Avilés, el 10% de la gente más o menos no puede acceder a ese sistema de vida porque tienen una discapacidad que les impide pues, acceder, ¿no? a ese sistema de movilidad, a desplazarse libremente por la ciudad. Siguiente, por favor. Aquí tenéis, bueno, simplemente el predominio, ¿no? El volumen de desplazamiento motorizado. Casi el 32% de los desplazamientos se realizan en vehículo individual o en moto, ¿no? Bueno, yo creo que eso es muy ilustrativo del modelo de ciudad que estamos construyendo. La siguiente, por favor. Todo eso también tiene una lectura de género, ¿no? Porque, bueno, no hace falta más que montarse en un autobús. Sí. ¿Estos datos son de Oviedo? Los dos anteriores son de Asturias y este es general, este es de toda España. Esta es una encuesta un poco antigua ya, sobre el año 2006. Yo no creo que las cosas hayan ido mejor desde entonces, pero es difícil obtener datos así recientes. Esto ilustra muy bien pues, que hay también una discriminación, ¿no? de género, porque al final, si lo pensáis bien, las ciudades están pensadas para un tipo muy determinado de persona, ¿no? Para un varón que tiene empleo y que tiene un coche propio, ¿no? Esa es la gente que... A esos son difíciles de ver en el autobús, por eso cuando nos montamos en los autobuses la mayoría de las usuarias son mujeres. Y claro, es muy cantante, ¿no? El 51% de los usuarios de coche y moto, claro, están como cambiados, ¿no? Los porcentajes. Las mujeres van más a pie o en bicicleta y en cambio mucho menos en coche o en moto, ¿no? Por lo que os decía, ¿no? Las ciudades están hechas, al final, el que tiene el poder de organizar el espacio es el que marca las reglas. Y eso son un sector de la sociedad muy concreto. Siguiente, por favor. Esto es una imagen del parque tecnológico, algo que yo creo que lo llaman la milla del conocimiento, algo así de Gijón. Bueno, es una cosa, claro, que si lo piensas bien, esto a finales del siglo pasado podía valer, pero claro, es que esto no, porque al final estos son sitios que están totalmente alejados de las ciudades, a los que tienes que... El transporte público, a lo mejor aquí hay más transporte público, pero el parque tecnológico de Llanera no hay autobús, yo creo, ¿no? Entonces o vas en coche o no tienes nada que hacer. Y al final allí, pues lo que hay son empresas aisladas y la gente que trabaja allí no se relaciona entre sí, o sea, se relacionan entre iguales. Y esa relación de gente igual no es creativa. Estos sitios pasan por ser los sitios donde se investiga, donde se innova, todo eso, pero yo no creo que sea cierto. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, y ahora, así para terminar, ¿qué alternativo se puede hacer a esto, ¿no? Al modelo de ciudad actual? Pues ¿cómo podemos construir una ciudad distinta? Bueno, en este caso se trata de recuperar las calles como espacios donde la gente se encuentra, donde hay una diversidad de usos, donde todo está mezclado, ¿no? Los usos comerciales, los residenciales, los industriales, siempre que sean compatibles, claro, con la residencia, ¿no? No estamos hablando de meter una siderurgia en el centro de Oviedo, ¿no? Pero hay un montón de usos que se han salido afuera de la ciudad y que eso pues está generando desplazamientos, huella de carbono, emisión de gases de efecto invernadero, etc., ¿no? La siguiente. Estos paisajes
esta locura, ¿no? de nudos, que esa es una ciudad americana, pero en Gijón hay sitios también de nudos complejos. A lo mejor no tanto. Una alternativa puede ser este tipo de cosas, ¿no? Ciudades hechas un poco más a la escala humana, donde el espacio público esté un poco más cuidado, donde se compartan los distintos modos de transporte. Yo sé que esta imagen es un poco así acaramelada, no tiene por qué ser así, no encontré una mejor. Pero bueno, sabemos supongo que estoy intentando transmitiros a lo que me refiero. Siguiente, por favor. Esto no es caramelo, esto es verdad, esto es Barcelona, el ensanche de Barcelona. Una cosa que se proyectó a mediados del siglo XIX y que funciona, claro, fantásticamente. ¿Por qué? Porque, claro, tiene las dimensiones perfectas para que en cada una de esas manzanas pues se mezclan un montón de cosas. La gente que tiene la suerte de vivir en el ensanche, pues a lo mejor puede ir caminando al colegio o puede ir en bicicleta a trabajar, ¿no? Porque son ciudades en las que las cosas están mezcladas. Siguiente, por favor. Bueno, una calle comercial normal, al final es un poco recuperar el urbanismo europeo, ese que es tan querido curiosamente por los americanos. La imagen aquella del parque tecnológico que os decía, están hechas al modelo de Silicon Valley. Y claro, incluso aquí en Mentalles decían que querían hacer una cosa como el Silicon Valley, una cosa de locos. Porque la gente que vive en Silicon Valley están cansados de vivir allí. O sea, aquello ahí no hay quien viva. Eso es absolutamente inhumano. Cada uno vive en un chalet y ellos añoran la ciudad europea, la ciudad en la que hay cafés, en las que hay tiendas, en la que hay calles donde hay vida. Pero claro, no se puede tener todo. Nosotros tenemos eso, lo estamos perdiendo. Tenemos eso, pero no tenemos la iniciativa, ni tenemos la creatividad, ni tenemos el apoyo a la innovación y a la investigación que tienen allí, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La siguiente, por favor. Esta es una imagen que intenta explicar un poco eso. ¿Qué nos interesa en las ciudades? Pues que haya por una densidad de cosas distintas por metro cuadrado muy alta. ¿Por qué? Porque si en este sitio donde estamos nosotros ahora somos gente muy distinta, cuando empecemos a interactuar y cuando empecemos a hablar, pues precisamente de esa diversidad van a surgir ideas nuevas y va a surgir conocimiento. Y yo creo que, y bueno, yo no, la gente que sabe esto, dicen que ese conocimiento realmente es la gasolina y es el mejor recurso que va a hacer avanzar nuestras ciudades. Siguiente, por favor. ¿Perdón? Y bueno, ya solamente dos imágenes para terminar. La recuperación de estos sitios, ¿no? Realmente los pequeños negocios de las ciudades, ¿no? El pequeño comercio, cumplen una función no solamente de darles un servicio, sino también son lugares de encuentro, ¿no? Las peluquerías, siguiente. O la tienda de la esquina, realmente son tesoros, ¿no? Que debemos de conservar, porque son lugares de la inclusión social, del intercambio, del apoyo mutuo y de la verdadera vida urbana en contraposición con los modelos que habíamos visto antes. Y eso es un poco todo lo que os quería contar. Ahora, si queréis hacer algún comentario. Un poco largo, lo siento. Antes de hacer la pregunta, pedí disculpas porque todo este agradecimiento que te han invitado, Odi, de verdad que muchas gracias, ¿vale? La pregunta es muy sencilla. O sea, una reflexión, la reflexión es, yo usé el servicio público que iba a Nuevo de Llanera, al Parque Tecnológico de Llanera, yo lo utilicé cuando dejó de ser rentable, dejó de funcionar. Y esto es lo que nos pasa en todo, cuando hablamos de accesibilidad, cuando hablamos de muchas cosas, pasa esto. Si no es rentable, no se utiliza. La pregunta que te hago es, me llamó mucho la atención cuando hablamos de las calles y nos enseñaste una foto de Montserrat, en la que al final hay muchos carriles no utilizados simplemente para prever el sobrecargamiento que habrá después. La pregunta es, ¿se te ocurre alguna alternativa en un modelo de ciudad como Madrid, por ejemplo, en un modelo de ciudad como Oviedo, donde ya es un modelo muy disperso, donde la gente tiene que moverse,
¿hay alguna alternativa vial que realmente solucione el problema, que no sea matar moscas a cañonazos, que no sea añadir 100 carriles? Bueno, muy bien, muchas gracias. Sí, claro que hay alternativas, ¿no? Lo que pasa es que significan darle mucho a la cabeza, ¿no? Y significa cambiar estereotipos y cambiar ideas que ya tienen muchos años, ¿no? De recorrido. Realmente lo sencillo a la hora de diseñar una organización como Montezerrado es hacer eso. Eso es de manual. Tú coges ahí tal, el manual, te dice tantos carriles de 3,5 metros, no sé qué, una banda de aparcamiento, y con eso ya lo has resuelto, ¿no? Pero claro que se pueden hacer otras cosas. Y no hay que irse muy lejos para verlas, ¿no? Y está ahí la experiencia de las ciudades holandesas, por ejemplo, donde hay otra forma de entender el espacio público, ¿no? En Holanda, por ejemplo, en los años 70, la gente estaba sufriendo los mismos problemas, estaban cansados de que los coches fueran los dueños de las calles, de que las ciudades estuvieran súper contaminadas. Hablar de contaminación en Oviedo, claro, es que eso también llevaría lo suyo, ¿no? Y simplemente dijeron que no. Y se atravesaron en las calles, o sea, pues que se atravesaron. Dijeron, no, por esta calle es nuestra calle, es nuestro barrio, y por aquí no pasan más coches. No pasó nada. Cambiaron el modelo de ciudad, ¿no? Sí se pueden ir dando pasos. Pero claro, hay que cambiar muchas mentalidades. Más cosas que queráis comentar. Pues nada, muchas gracias.